¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana y les doy la más cordial bienvenida a este su canal de YouTube. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de YouTube, del mundo de YouTube, cómo funciona YouTube, más o menos como un microcurso de esto de cómo ser YouTuber, de qué es YouTube, el mundo y la cultura del consumo en YouTube. Antes ya he venido desarrollando algunos análisis de YouTube. He revisado muchos canales, sí, canales de filosofía en YouTube, canales de ciencia en YouTube, canales de neurociencias en YouTube, canales de politología en YouTube, canales de cine en YouTube, es decir, que también canales de psicología en YouTube, canales de historia, canales de sexualidad, de género, de politología, entre otros temas, que he analizado el mundo de YouTube en estos 2 años que he venido estando activo en YouTube. Yo ya tenía mi canal de YouTube desde hace muchos años, desde el año 2009, y de vez en cuando colocaba un video muy sencillo, algunas diapositivas cada año, cada 2 años, pero fue en la pandemia cuando comencé a desarrollar y producir videos de YouTube. De alguna manera, yo no soy un canal, mi canal no es de entretenimiento, no es un canal carismático quizá. Yo provengo más de la educación, he sido profesor, he sido formador, he dado cursos de manera presencial en diversas instituciones educativas, secundarias, de educación superior, en los sectores rurales, etcétera, etcétera, en las empresas, en las cooperativas, etcétera. Y comencé con la pandemia, comencé a generar videos de algunas de mis clases, de mis charlas que hacía en YouTube. Entonces, algunas de esas charlas, de esos videos, le he enfocado mi canal de YouTube más bien a la educación de diversos temas que he manejado, que he investigado como educador, como profesor. Por eso es que mi canal no es de entretenimiento, sino más bien de índole analítico, crítico, crítica cultural, reflexivo, de filosofía, entre varios temas. Y alguna vez también ya hice un video que te dejo en la parte de acá abajo de la descripción de este de aquí. Hice educación en YouTube porque más me han interesado los canales en YouTube que hacen educación en los diferentes campos y disciplinas del conocimiento, que hacen divulgación científica, divulgación filosófica, histórica, etcétera. Y pues te dejo algunos de esos videos en la parte de la descripción de este de aquí. Eh, es decir, he investigado a YouTube cómo funciona, cuál es la lógica. En este momento tengo más de 500 videos, tanto entrevistas como charlas, como conferencias y charlas, unos videos más cortos, otros más largos, y he ido investigando qué es esto de ser youtuber, ¿no? Y pues evidentemente que en el mundo de habla hispana, los canales de YouTube con más suscriptores llegan a 40, 40 millones de suscriptores, 50 millones de suscriptores, 60 millones de suscriptores. Entre 40 y 60 millones de suscriptores son los principales canales de YouTube. El mundo de YouTube, ser youtuber es ser carismático, saber editar bien los videos, tener una buena edición, cámaras sobre los videos, y evidentemente mi canal de YouTube es más tipo podcast. Pocas veces aparezco yo directamente en la pantalla, no me gusta mucho las cámaras, pero sí evidentemente la voz, el podcast, la pantalla de PowerPoint, que ha sido un poco más mi estilo en la docencia, en la educación. Entonces, ya para ir entrando a materia, veo muchos videos que te enseñan de cursos cómo ser youtuber. Hay canales especializados en cómo ser youtuber. Por ejemplo,
VidIQ en español. VidIQ en español tiene cerca de 200,000 suscriptores. Es un canal que te enseña cómo ser youtuber, cómo ganar suscriptores. Puedes seguir sus videos, sus charlas, sus cursos en VidIQ en español. Otro canal que tiene asimismo unos 180,000 a 190,000 suscriptores se llama Quiero Ser YouTuber. También te dan ciertos tips, te dan ciertas pautas de cómo ser YouTube y es un canal, como te digo, que bordean los 200,000 suscriptores. Y, por otro lado, hay un canal que se llama RBG Escuela, que es un canal que tiene un poco más de 1 millón de suscriptores y recién ha colocado un curso gratuito sobre YouTube donde que te enseña al manejo de ediciones, de video, sabe mucho de diseño de videos, de producción de videos, producción de cine. Entonces, RBG Escuela te da este tipo de cursos gratis. Y hay un montón de canales y de videos que te enseñan a hacer, cómo ser youtuber, cómo ganar más suscriptores, cómo incrementar tus visualizaciones. Es decir, hay gente experta en YouTube y que sabe manejar el marketing digital, que sabe manejar las relaciones públicas, la producción de videos, la producción de imágenes, programas para editar videos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que de alguna manera ese es el mundo de cómo ser youtuber, ¿sí? Yo no me considero tanto un youtuber, yo lo que hago es dar de alguna manera ciertas pautas o análisis de videos sobre diversos temas sociales, culturales, tecnológicos, políticos, filosóficos, etcétera. Y de alguna manera he ido investigando el mundo de YouTube y, por ejemplo, veo que cómo se comporta la generación millennial y post-millennial, que es la que más utiliza YouTube, que son las personas de menores quizá de 45, de 40 años, que son los que consumen YouTube. Y creo que desde mi canal, desde mi práctica filosófica, educativa, psicológica, creo que es importante dar algunas pautas sobre la conducta del consumidor de YouTube y del mismo YouTube como la plataforma como tal. Eh, Antes de mencionar algunos de los elementos de continuar con el video, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, que justamente hago este tipo de reflexión sobre la tecnología, sobre el mundo tecnológico y eh, que generes tráfico, que me dejes comentarios, sugerencias, que le pongas un like si te gusta, compartas este video, es decir, suscríbete al canal. Y sobre eso vamos también a continuar hablando. Incluso estos son algunos de los personajes que te puedo recomendar que han hablado sobre el mundo de YouTube, sobre qué es ser youtuber, cómo funcionan los algoritmos, que ahora ya no son incluso algoritmos, sino es una red neuronal de cómo funciona la inteligencia artificial del mismo YouTube. Por ejemplo, hay dos personajes que se han retirado de YouTube, dos youtubers, divulgadores de ciencia y de física, que es Marty Monteferrer, que su canal se llama C de Ciencia, pero él ya prácticamente se retiró porque muchas de las políticas de YouTube de pago, del algoritmo o de la red neuronal de YouTube, de cómo YouTube acoge o no acoge videos. Él tiene un video en C de 100, S de Ciencia, o C de Ciencia, me parece que es de Marty Monteferrer, un divulgador de la física que se retiró hace poco tiempo, hace unos 6 meses a un año se retiró. Y otro que se retiró también de YouTube es Javier Santaolalla, dos youtubers que han dejado de producir, de generar videos semana tras semana, de divulgar lo que es la física, porque los pagos de YouTube han bajado muchísimo con los creadores de contenido. Les recomiendo que vean los videos de Marty Monteferrer y de Javier Santaolalla, de por qué ellos se retiran del mundo de YouTube. Me retiro de YouTube
se llaman los videos, búsquenlos a estos dos, Martín Monteferrer de C de Ciencia y Javier Santolaya de Date un Blog, dos físicos que han analizado el tema de los algoritmos, de la red neuronal de YouTube. Y bueno, entre otras cosas, ellos plantean motivos personales para retirarse de YouTube, pero además de las políticas que ha implementado YouTube respecto a los creadores de contenido. Claro, ellos tenían su canal más de cerca de 2 o 3 millones de suscriptores, es decir, que eran youtubers de peso, tenían un segmento de mercado del consumidor en YouTube muy fuerte y se han retirado. Ahora, por otro lado, están personajes como Romuald Fons. Romuald Fons es un español que da tips, ¿sí? Da tips de cómo ser un youtuber, tiene su propio canal de YouTube con su nombre, Romuald Fons, y él te enseña cómo ser youtuber. O sea, puedes seguir sus recomendaciones, sus tips, y es un canal de YouTube con muchísimos suscriptores. Por otro lado, también está Rubén Jiménez, del canal de YouTube RBG Escuela, que ya había mencionado, y también Fátima Lozano, que es una peruana, que también te da tips, te da cursos, te da charlas de cómo ser youtuber, de cómo mejorar tus videos, de cómo mejorar la imagen, de cómo editar los videos, etcétera, etcétera. Entonces, muchos de ellos te dan tips para ser un mejor youtuber, para poder generar y producir contenido. En el caso, por ejemplo, de José Luis Crespo, es un youtuber que tiene su propio canal de YouTube, Quantum Fracture. Él es un físico, matemático, que divulga ciencia, que divulga la física en Quantum Fracture, este canal de YouTube muy reconocido, similar a los canales de Javier Santolaya y de Martín Monteferrer, que se retiraron. José Luis Crespo se ha quedado en la plataforma, sin embargo tiene un video muy importante que se llama El algoritmo de YouTube ya no existe, el algoritmo de YouTube ya no existe, y habla más bien, da una explicación de cómo funcionan las redes neuronales que vienen a suplantar o a reemplazar al, al antes conocido como algoritmo de YouTube para recomendar videos. Entonces, él en este video, te recomiendo que lo veas, explica cómo funcionan estas redes neuronales y de cómo YouTube elige ciertos canales o ciertos videos y por qué no elige otros. Entonces, ahí hay un tema de reflexión en el mundo de YouTube, de cómo ser youtuber, que vale la pena conocer esto de las redes neuronales en YouTube. Eh, por otro lado, por ejemplo, está Freddy Vega, que es un experto en tecnología, tiene su canal de YouTube como Platzi, es muy reconocido, asimismo tiene más de 2 millones de suscriptores o cerca de 2 millones de suscriptores Platzi, y Freddy Vega analiza el mundo de la tecnología, el mundo digital, el mundo de Facebook, de Cambridge Analytica, es decir, que es un experto en tecnología y da cursos sobre temas de marketing digital, de trading, de negocios digitales, cómo funciona la seguridad informática, etcétera. Entonces, es importante que un youtuber conozca todos estos elementos. Y por otro lado, está, por ejemplo, Edgar Gómez Cruz y Pablo Mondragón Valero, además de Tricia Wang. Los tres son antropólogos que analizan la tecnología, que analizan la inteligencia artificial, analizan las redes neuronales desde el punto de vista etnográfico y antropológico y de lo que es el famoso tick date, que de paso te recomiendo un video en la parte de acá abajo de la descripción que yo analizo el tema del tick date. Entonces, estos tres personajes, Tricia Wang, Pablo Mondragón Valero y Edgar Gómez Cruz, los puedes encontrar en videos en YouTube o en la web en general. Analizan desde el punto de vista antropológico el tema de la tecnología, de cómo ciertas empresas controlan o manejan al consumidor tecnológico, empresas como Facebook, como el mismo Alphabet, como Google y YouTube, sí, que son una misma. Alphabet es dueño de Google y de YouTube, y el dueño de esto es Larry Page, que está en la parte de acá abajo de la derecha. Larry Page es el dueño de YouTube, es el dueño del buscador de Google, de otras funciones y aplicaciones de YouTube y también de Google. Entonces, ¿cómo entender las redes neuronales, la inteligencia artificial de Google
las fórmulas, las matemáticas para recomendar los contenidos, los canales, los videos, etcétera, tanto en Google como en YouTube. Creo que eso está manejado por este empresario, este creador de Google, que es Larry Page. Y la historia de Alphabet también puedes buscarlo de forma concreta, pero es el que maneja de alguna manera a toda la empresa Alphabet. Y por otro lado tenemos a Susan Wojcicki, ¿sí? Susan Wojcicki es la directora de YouTube, que ha sido muy cuestionada por muchos youtubers. Sería importante investigar un poquito más y que los youtubers conozcan a Susan Wojcicki, cuáles son sus políticas, su visión, porque ella es la que establece de alguna manera las normativas con Larry Page y otros personajes del mundo empresarial de Alphabet y de YouTube. Entonces hay que conocer un poquito más el perfil de Susan Wojcicki. Creo que haré algún otro video más específico de Larry Page y de Susan Wojcicki, porque las normativas, las restricciones en YouTube son muy fuertes, cada vez se han ido habiendo más restricciones. La libertad de expresión o de generación de contenidos es bastante limitada. Se recomienda ciertos canales y otros no se les da mucho peso, digamos, de alguna manera. Hay canales de altísima calidad. Yo te dejo canales ligados a la educación filosófica, estadística, matemática, educación psicológica, educación social, educación del pensamiento, temas politológicos. Te dejo en la parte de acá abajo algunos canales de YouTube que te puedan interesar respecto al segmento de educación. El segmento de educación, los canales quizás no lleguen más de 3 a 5 millones de suscriptores, los canales que son de educación, educación filosófica, matemática, estadística, ciencias sociales, humanidades, etcétera, no pasan los 5 millones a 6 millones de suscriptores. Pero el mundo de YouTube es más del mundo del entretenimiento. El mundo del entretenimiento en YouTube es muy alto. Y, por ejemplo, hay youtubers que son muy famosos, muy reconocidos y sus canales de YouTube están más ligados al entretenimiento, a los juegos, al Fortnite, a los gamers, a los que hacen o difunden juegos electrónicos. Por ejemplo, canales también en español de entretenimiento llegan entre 40 a 60 millones de suscriptores, como Badaboom de México, Enchufe TV de México y de Ecuador, Enchufe TV, Badaboom, El Reino Infantil. Hay otros canales con bastantes suscriptores ligados al turismo y al entretenimiento, como es Luisito Comunica de México, y pues canales de chistes, de comedia, de entretenimiento, como Hola, yo soy Germán, o Juega Germán, que son dos canales de un chileno muy famoso, uno de los youtubers más reconocidos. Auron Play, Kimberly Loaiza, Fernand Flu, son algunos de los youtubers del mundo hispanohablante más reconocidos y que se aproximan a los 50 millones de suscriptores. Como te dije, creo que YouTube tiene diversos segmentos de mercado que hay que saberlos identificar. Yo me manejo más en un sector ligado a, como te decía, y consumo y produzco canales ligados al tema politológico, al tema filosófico, al tema científico, tecnológico, cultural, psicológico, que son algunos de los canales en los cuales yo consumo y reviso y también genero videos sobre estos temas. Hoy he desarrollado este canal, este video ligado a el mundo de YouTube. Seguiré haciendo más videos sobre qué es ser youtuber, cómo está el mundo de YouTube, cuáles son los canales más importantes y trataré de hacer como me dijo por ahí un comentario en uno de mis videos, uno que ha visto un personaje, una persona que ha visto mi canal. Yo estoy tratando de hacer una síntesis de cuáles son los principales youtubers, cómo funciona YouTube, el mundo de YouTube, ¿sí? Y con esto, en términos generales, he tenido un panorama de lo que es YouTube, pero también tengo un video que te recomiendo que se llama Educación en YouTube, que te dejo en la parte de acá abajo. Tengo otro video que se llama Educación Digital,
que te recomiendo y te dejo en la parte de acá abajo. Otro que se llama Mark Zuckerberg versus Miklos Lukács, que analizamos también el tema tecnológico y digital. Analizo con estos personajes, analizando a estos personajes cómo se da la cultura digital, la sociedad digital, la comunicación digital, la libertad de expresión, que de paso te recomiendo el canal de Miklos Lukács, que analiza muchos temas ligados a los temas tecnológicos. Y otro video que te puede interesar es Pensamiento Científico, que te dejo en la parte de acá abajo, que también habla un poco ahí de tecnología y de ciencia. Y otro video, Cine y Psicología. Cine y Psicología, cómo está las empresas que manejan el mundo del cine hoy en el siglo XXI. Con este pequeño análisis que me he demorado como más de 20 minutos, estoy cerrando esto del mundo de YouTube, pero como te digo, seguiré reflexionando sobre varios canales, sobre qué es ser youtuber, sobre cómo funciona YouTube y cuáles son de alguna manera sus visiones, sus políticas, que YouTube pertenece a Alphabet, que eso es un tema fundamental, y que también está ligado a Google, que es este otro buscador. Con esto me estoy despidiendo, cuídate mucho, suscríbete al canal, genera comentarios, recomendaciones, dale like si te gustó, pasa bien, chao, chao.